Posmodernidad. Su palabra viene de la palabra pos, que significa después, y modernidad, que hace referencia a la época moderna. Puede referirse tanto al proceso de transformación cultural de la modernidad a partir de la década de 1970 y especialmente 1980, como a los diferentes movimientos culturales, filosóficos y artísticos de ese periodo que cuestionan los paradigmas de la modernidad, así como su vigencia universal y atemporal. Los años 70, 80 y 90 fueron décadas del triunfo del capitalismo y la sociedad del bienestar, la caída del muro de Berlín y la mercantilización de la información y de todos los órdenes de la vida, es decir, el triunfo de la sociedad de consumo en las sociedades postindustriales. Para algún que otro autor, la posmodernidad no es exactamente una crítica de la modernidad, sino más bien es un cuestionamiento del carácter absoluto de ciertos valores, como la noción de verdad y razón, o la preeminencia de lo social sobre lo individual. Sin embargo, según los defensores de la posmodernidad, esta no deja de reconocer la importancia de los valores en cuestión, sino que apenas pone en cuestión el modo en que han sido utilizados. De este modo, la modernidad se propuso el paso de la tradición al cambio, lo que recibió el nombre de progreso, también conocido como posmodernidad. Esto implicaba secularizar la sociedad, es decir, separar la Iglesia del poder político. Promover el conocimiento, es decir, la razón y la ciencia, como armas contra el fanatismo y herramientas de progreso. Consolidar el Estado nacional, es decir, la formación del nacionalismo, y crear un nuevo modelo político basado en la separación de poderes y la libertad de los ciudadanos. También desarrollar todas las potencialidades económicas de la industrialización. Pero la historia de los siglos siguientes mostraría las costuras de tan inspirador modelo: la expansión del imperialismo, la aparición de la ideología comunista, el nacionalismo exacerbado que produjeron dos guerras mundiales y otros conflictos armados, el crack del 29 y la Guerra Fría. La aparición de las nuevas tecnologías, especialmente las de la comunicación, formarían un nuevo escenario: el triunfo de la cultura del consumo y la cultura de las masas. ¿Es ese el cumplimiento de la promesa? ¿A eso se limitaría el progreso? Pues la disgregación de los valores, la pérdida de la fe en la trascendencia de los grandes relatos históricos y el desasosiego generado por el hastio frente a una cultura absolutamente mercantilizada y mecanizada constituirían, pues, la condición posmoderna. Algunas características de la posmodernidad resumidas en los siguientes aspectos: expresa la crisis del pensamiento metafísico moderno, deslegitima a los metarrelatos modernos, reconoce que existen diferentes modos de saber, rechaza la linealidad histórica y relativiza el progreso, reflexiona sobre su contexto y visibiliza responsabilidades, promueve la diferenciación subjetiva y la diversidad, y por último también la crisis del pensamiento metafísico moderna comienza, según los autores, desde el momento en que la filosofía y la ciencia descubren que no son infalibles ni universales, al tiempo que descubren su incapacidad para hallar una única verdad, lo que conlleva a la deslegitimidad de los metarrelatos modernos. La posmodernidad visibiliza este quiebre. La posmodernidad educativa en sus diferentes modalidades, corriente, leyes y prácticas educativas fue sustituyendo progresivamente la importancia del conocimiento por otras habilidades o competencias. Esa sustitución nunca fue completa, pero jerarquizó el conocimiento en un lugar secundario. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa jerga educativa que menosprecia los conocimientos como memorismo básico? Recordar una obviedad. Conocimiento es lo contrario de memorismo. Conocer es un proceso más complejo que almacenar conocimientos sin conexión interna. La posmodernidad educativa sustituyó la cultura del esfuerzo por una cultura del juego. Hemos vivido en una época educativa donde todo tenía que ser divertido. Si un contenido o procedimiento no cumplía ese objetivo, se desechaba con argumentos como anacronismo, falta de actualización pedagógica o incapacidad personal. La posmodernidad educativa sustituyó el ideal humanista y educativo de la persona por un ideal tecnológico y economista. La posmodernidad es la sincronía filosófica y social de un cambio de modelo de producción, de una sociedad industrial a una sociedad de conocimiento incipiente. El desarrollo de nuevas tecnologías transformó todos los campos y ámbitos de producción.
Lo importante era construir sujetos técnicos que necesitaban este nuevo capitalismo. El ideal humanista se iba arrinconando en la nueva cultura tecnológica y generando preguntas tales: ¿para qué sirven el arte o las humanidades? ¿Para qué sirve saber leer literatura o desarrollar una capacidad crítica filosófica? ¿Qué rentabilidad puede producir ese ideal humanista? Demasiadas preguntas que vuelven periódicamente a la actualidad educativa. Comenzó en la posmodernidad educativa una pregunta: ¿lo seguimos siendo? A veces, hay herencias que debemos de rechazar. ¿Por qué? Porque nuestra época conectada necesita nuevas respuestas y soluciones educativas. Comprender esta posmodernidad educativa es comprender una época que comienza hace poco más de 30 años. La sociología y la filosofía reflejó inmediatamente estos cambios que estaban transformando nuestra vida individual y social. La educación es una parte de un todo. Hoy vivimos otro cambio de época. Nuestra sociedad conectada lleva a nuestra pregunta que aún están siendo formuladas. El peligro de los sistemas educativos es evidente. Su lentitud para el cambio profundo puede ser un anacronismo anunciado. Ahora hablaré acerca del rol docente en la posmodernidad. Desde el inicio del sistema educativo, el rol del docente ha ido variando, pero siempre ha estado vinculado con la práctica de educar para civilizar, es decir, formar sujetos que sean capaces de responder a las normas y leyes instauradas por el Estado. De esta forma, el docente poseía el poder del saber, era la autoridad frente al aula, y su deber era introducir un conocimiento universal para dar respuesta a las necesidades de organización, de legitimación del Estado. A raíz de este proceso socioeconómico, industrial y capitalismo, se produjo una ruptura en las formas de vida, ruptura que también afectó la educación y el rol docente. Sin embargo, este ha ocupado un lugar importante dentro de la llamada escuela. La representación social que poseía era relevante. ¿Por qué decimos que era? Porque a través de diversos cambios el rol del docente se ha ido modificando, en el sentido que ya no es un sujeto poseedor de todos los saberes y conocimientos. La gran manifestación de medios masivos hace que el docente deba valerse de estrategias para filtrar ese flujo de información y no estar desactualizado. Estas son algunas de las características que debe poseer el docente. El docente debe tener en cuenta el nivel intelectual de los alumnos, como el nivel afectivo, es decir, cómo se siente ante el profesor o cómo está en la clase. El profesor debe reconocer las dificultades del aprendizaje de cada alumno, así como su medio familiar, su personalidad, etc. También estimular al grupo favoreciendo las relaciones interpersonales y la cohesión, fomentar el respeto mutuo, la comunicación y la cooperación en el aula, brindando oportunidades de participación. Por otra parte, siempre hay que estar abierto a cualquier consulta, dado los medios necesarios para que cada alumno realice su elección correcta. Finalmente, la tarea del maestro es principalmente dirigirse al alumno y a su desarrollo como un individuo y como un ser social. A continuación hablaremos acerca de las características de la escuela en la posmodernidad. La escuela en una sociedad posmoderna sigue siendo una institución moderna, transmisora de tradición y agente de poder. Sus métodos disciplinares y de instrucción persiguen el fin último de la autodisciplina. Sus mecanismos sancionadores están diseñados para provocar la autorregulación. Su transmisión de conocimientos lleva implícito el poder de convencernos de su verdad. Los actos de poder disciplinario persiguen el autocontrol como una acción autorreguladora. El fomento del aprendizaje individualista en detrimento de la cooperación nos hace seres responsables de nuestro rendimiento, y mientras se personaliza el fracaso, el éxito parece atribuirse a los propios principios de la enseñanza, como en una suerte de sesgo de autoservicio de la institución. Educación en la edad posmoderna. Pensar en una pedagogía en perspectiva posmoderna nos lleva a considerar los aportes de los estudios culturales, de los estudios sobre la identidad, el multiculturalismo y la pedagogía crítica entre representación, por mencionar algunas otras líneas del pensamiento que se destacan actualmente.
En esta perspectiva posmoderna de la pedagogía, se construye fundamentalmente por el atravesamiento de dos conceptos clave: posmodernismo y estudios culturales. La mirada posmoderna disuelve la tradición pedagógica de esencializar al sujeto histórico, para destacar las diversidades y diferencias en las experiencias históricas de los sujetos. En sentido de la educación, las propuestas pedagógicas como narrativas o grandes relatos construidos para afectos de homogeneización social, individual y cultural, es en la perspectiva posmoderna subvertido a través de la desnaturalización de nociones que daban sentido a la metafísica oriental, como verdad, significado y subjetividad. No resulta simple para el educador pensar cuestiones que atañen a la educación desde esta perspectiva posmoderna. Una pedagogía posmoderna debe abordar las actitudes, representaciones y deseos de la generación juvenil. Las formas de identidad y los nuevos mapas de significado deben entenderse en el contexto de prácticas culturales novedosas e híbridas, inscritas en relación de poder que se cruzan de manera diferente con la raza, la clase y la orientación sexual. Es necesario que los educadores entiendan cómo están surgiendo diferentes identidades en esferas que las escuelas generalmente pasan por alto. La pedagogía debe redefinir su relación con las formas modernistas de cultura, privilegio y canonicidad. Como práctica cultural crítica necesita abrirse a nuevos espacios institucionales en donde los estudios puedan experimentar y definir el significado de ser productores culturales. Conclusiones. Educación en la época posmoderna. ¿Cómo es la educación en la posmodernidad? La posmodernidad educativa sustituyó el ideal humanista y educativo de la persona por un ideal tecnológico y economicista. La posmodernidad es la sincronía filosófica y social de un cambio de modelo de producción, de una sociedad industrial a una sociedad del conocimiento incipiente. La posmodernidad educativa fue sustituyendo corrientes, prácticas y leyes pedagógicas. Fue así como cambió progresivamente la importancia central del conocimiento por otras habilidades y/o conocimientos. La posmodernidad educativa sustituyó la cultura del esfuerzo por una cultura del juego y lúdica. Si un contenido no cumplía con este objetivo, se desdeñaba con argumentos como anacronismo, falta de actualización pedagógica o incapacidad personal. El desarrollo de las nuevas tecnologías fue transformando todos los campos y ámbitos de producción. Lo importante era construir sujetos técnicos que necesitaba este nuevo modelo capitalista.